¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto poder saludarte y también me da mucho gusto poder compartir algo de lo que yo sé que así como a mí en lo personal te puede ayudar mucho. No sé si tú recuerdas o si tuviste la oportunidad o la fortuna de tener a alguien cercano en tu vida familiar, ya sea tu papá o un abuelito o abuelita, alguien de esas personas que irradian sabiduría, de esas personas con las que te encanta estar, te gusta estar, simplemente porque lo que cuentan, lo que platican, la forma en que se expresan es sumamente atractiva. Nosotros en mi familia tuvimos un abuelito que era maestro y que durante mucho tiempo de su vida le tocaba ser de esos maestros que los mandaba la SEP a un rancho donde no había maestros y donde no había escuela. Y en ese tiempo los maestros eran jueces, consejeros del encargado del pueblo, eran ministros de justicia porque impartían justicia, iban con él a pedirles consejería, pero sobre todo eran proactivos socialmente para organizar a la comunidad y toda la comunidad tuviera la visión de construir una escuela. Hacían kermeses, vendían gallinas, vendían huevos, vendían leche, algunos les enseñaban a producir productos derivados como quesos y se iban a venderlos con el fin de juntar recursos, regresar a la comunidad y empezar a construir salones, aulas. Algunas aulas, me contaba mi abuelito, que pues empezaban debajo de un árbol cuando él llegó y continuaban simple y sencillamente con una pizarra negra y un gis blanco, y ese era todo el material escolar con el cual ellos contaban. Poco a poco, de acuerdo a la visión y las posibilidades, empezaban a crecer con sillas para los niños, posteriormente construían paredes, algunos con techo de paja o techo de lámina, y poco a poco iban construyendo, iban impulsando a la comunidad para que tuviera la visión de saber que se tenía que invertir en los niños, en la niñez, pero sobre todo en conocimiento y sabiduría. Y eso es de lo que yo te quiero compartir el día de hoy. ¿Qué pasaría si la persona más sabia de este mundo nos diera consejos? Nos dijera una serie de instrucciones, de frases, de escritos, de libros, que nos dieran instrucciones acerca de cómo vivir. Gracias a Dios, existen hoy en día bibliotecas virtuales a las cuales tenemos acceso simplemente con el hecho de conectarnos en una computadora, puede ser pública, en una biblioteca pública, o puede ser en tu casa, y tienes acceso al acervo cultural más grande que se haya inventado, lo que nosotros hemos escrito, los autores del pasado, los autores del presente. Podemos tener acceso a documentales en video, podemos tener acceso a un sinfín de clases en línea, ahora que está muy de moda, y eso hace que tengamos la sabiduría o el conocimiento muy a la mano, como que podamos accesarlo de manera rápida y pareciera que ya no necesitáramos a esas personas que sabían de todo, esas personas que eran un buscador de internet andando. Mi abuelo lo único que siempre me aconsejaba era lee, lee, lee. Y recuerdo que la abuelita, la bisabuelita, una generación antes de mi abuelito, le encantaba tanto leer que cuando llegó a su edad mayor de 90 años, ella no dejaba de leer, solamente que leía en voz alta, empezaba a leer todo en voz alta, y entonces en la casa, para descansar un poco de que estuviera hable y hable y hable y hable leyendo todo lo que se encontraba, le escondían las cosas, le escondían los libros, le escondían las revistas. ¿Y saben qué hacía mi bisabuela? Tomaba sus medicinas y empezaba a leer todo lo que decía atrás de la cajita de la medicina, porque tenía muy buena vista. Y eso me llamó mucho la atención, de saber que ella no perdía el tiempo en estar aprendiendo y estar leyendo y estar viendo otras cosas. Este rey, que fue rey de Israel,
cuando se enfrentó a la decisión de él ser rey en lugar de su papá, tuvo la posibilidad de hablar con Dios, dice en la Biblia, y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres? Y él dijo una de las cosas más interesantes que puede ser para nosotros el día de hoy. Él dijo, dame sabiduría, dame conocimiento, porque tengo delante de mí una tarea muy grande que es llevar a este pueblo a éxitos y conquistas. Y yo quiero trascender, pero necesito más que trascender y ser exitoso, necesito sabiduría para saber cómo hacerlo. Dios, cuando hizo esta plática con él, dice la palabra que se asombró tanto de esa respuesta, de que no le pidió ni riquezas, ni el poder absoluto para ganarle a todos sus enemigos, ni un sinfín de cosas que pudiéramos pedir tú y yo el día de hoy. ¿Qué pedirías tú si Dios te dijera, pídeme lo que quieras? Quizá para alguna persona diría que la situación familiar esté completamente en calma y pueda disfrutar a mi familia. Otra persona pudiera decir, yo lo necesito es un empleo que me remunere lo suficiente para que puedan mis hijos y mi esposa y mi familia sentirse satisfechos con mi trabajo y yo me sienta realizado en ese trabajo. Quizás un enfermo en un hospital, en una cama, a punto de perder la vida, diga, yo lo único que quiero es seguir viviendo y vivir bien y sano. Quizá alguna abuelita o alguna mamá que sus hijos se fueron lejos, diría, lo único que quiero es pasar tiempo con mis hijos, tener una comida, hacerles de comer y que ellos estén aquí, disfrutemos a sus esposas o a sus esposos, a los nietos, a los bisnietos. No sé, cada quien tendría en su corazón diferentes elementos a los cuales referirse y decirle a Dios qué es lo que realmente quiere. A lo mejor alguien diría, yo quiero ganarme $1,000,000 o quiero ganarme 10 millones de dólares, no sé. Y con eso hacer esto y hacer aquello, tantos planes que podemos tener en nuestra vida. Pero esa persona se atrevió a pedir sabiduría. Ahora, esta persona escribió este proverbio que yo quiero leer un poquito, y es el proverbio 4. Todos los 31 proverbios los escribió la mayoría él, y otros son compilaciones que hicieron de él. Pero este proverbio 4 me gusta mucho porque trae una de las claves más grandes que tú y yo podemos conocer, y en la cual, si la estudiamos, la meditamos y la ponemos en práctica, podemos llegar a vivir a plenitud, como dice este proverbio. Vivir bien. Este rey que pidió sabiduría a Dios se refiere a su papá terrenal, su papá físico, que también fue el rey David. Y habla acerca de todos los consejos que también su papá le dio. Esto quiere decir que una de las cosas que aprendemos cuando aprendemos sabiduría es a reconocer personas que tienen sabiduría, o tienen inteligencia, o tienen conocimiento, y de las cuales en su momento nos damos cuenta y decimos, es cierto, esta persona me decía esto, o por eso me decían esto en mi casa, o mis abuelos, o mis papás, porque había no solamente sabiduría, sino experiencia de vida detrás de esa sabiduría que nos ayudaba específicamente a vivir y a vivir bien. Dice en la parte de Proverbios, en el capítulo 4, en los versículos iniciales, en el 1, 2, 3, 4, 5, dice, escuchen las enseñanzas, hijos míos, presten atención para que adquieran inteligencia, porque lo que yo les enseño es bueno e importante. ¿Qué importante es esto? Es bueno e importante, valga la redundancia. Así que nunca olviden mis enseñanzas. Yo también fui joven, comienza diciendo Salomón. Era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. El hijo también, dice otra versión, el hijo delicado y único de mi madre. O sea, él se chiqueaba, él decía, yo era chiqueado, él era el pequeño de mi papá y me quería mucho, pero aparte era el delicado y único de nuestra madre. Dicen que para nuestra madre somos las personas más guapas y más inteligentes del mundo. Y yo lo creo y aparte lo respaldo.
Dice, mi papá me enseñaba y me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis enseñanzas o mandamientos y vivirás. También dice, consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. Y aquí viene un punto muy importante, dice, consigue sabiduría y entendimiento. Cuando tú y yo vamos a una escuela, puede ser que nos hayan enviado, porque era lo que seguía del último grado que estudiamos, y ahora sigue el siguiente nivel y el siguiente nivel. Y ahí íbamos por la vida académica y escolar, brincando de un nivel a otro y de otro nivel, hasta que se acabaron o se terminaron y dijeron, pues ya vete a trabajar al área laboral. Pero es aquí donde debe de comenzar nuestra decisión de conseguir sabiduría. Yo me hice esta pregunta muchas veces cuando iba a tener a mi hijo. Yo decía, ¿cómo le hacían mis papás para que pudiéramos, pudieran criarnos, manejarnos, no sé, cómo nos corregían, cómo nos enseñaban? Éramos torpes con nuestras manos, éramos débiles con nuestros brazos, nos tropezábamos porque no sabíamos caminar y muchas otras cosas que no eran favorables. Y a veces exasperábamos a nuestros papás porque ellos nos veían como personas o humanos chiquitos que en teoría estábamos completos y desarrollados y teníamos que hacer las cosas como ellos querían hacerlas o querían verlas. Querían que no tuviéramos miedo, querían que hiciéramos las cosas con fortaleza, con valentía, con gallardía, pero nos costaba mucho. Una de las historias que yo recuerdo de mis papás era que mi papá trabajaba en un lugar y nosotros vivíamos exactamente donde terminaba la colonia o el pueblo. Y mi papá vivía como a 5 kilómetros después de unos campos agrícolas. Y mi hermano, el mayor, era el asignado por mi mamá para llevarle lonche en la noche de cenar. Y a mí me tocaba y a mi otro hermano llevarles de desayunar, porque trabajaba en la noche en esos tiempos. Y recuerdo que ese camino estaba bien, 5 kilómetros eran rápido, pero había un pequeño y sencillo detalle. Tenía que atravesar por donde estaba un panteón. Y yo recuerdo que decía, gracias porque a mí no me toca llevarle en la noche, porque me daba terror pasar por un panteón. No pasaba nada, dice, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, porque los muertos pues ya están ahí. Pero no, realmente daba miedo, terror, porque pasabas por un lugar donde se decían muchas historias o escuchabas muchos cuentos, muchas anécdotas, de que si se escuchaban ruidos extraños, de que si se oían quejidos, que si... La verdad es que no, simple y sencillamente que imponía el lugar. Y una de las cosas que yo decidí conseguir con sabiduría era saber qué pasaba en la oscuridad. ¿Qué pasaba cuando tú pasabas por ahí? Y recuerdo que tenía unos amigos que nos íbamos en las bicicletas a veces a acompañar a mi hermano a dejarle loncha a mi papá en las noches y nos desviábamos. Cuando mi hermano ya se iba, continuaba el camino, nosotros nos desviábamos en las bicicletas y tratábamos de pasar por el panteón. Y recuerdo que encontramos una familia de zarigüeyas, una vez encontramos unos topos que estaban peleando y uno se quejaba pues, porque había sido mordido. Encontramos perros, encontramos muchas cosas, pero nunca encontramos nada fuera de lo normal o sobrenatural. Y me di cuenta que a veces los miedos son producto de la ignorancia. Y aquí nos está diciendo que nosotros debemos de conseguir sabiduría. Y conseguir sabiduría significa mucho, significa invertir, significa dedicarte tiempo, significa que escudriñes las cosas, significa que veas opciones y que te atrevas a emitir en tu mente juicios o principios en los cuales tú dices, es que esto es por esto. Yo recuerdo que a partir de ahí no le tuve miedo a la oscuridad y no le tengo miedo a la oscuridad. No soy el clásico marido de que me siento muy fuerte con mi esposa y luego me dice mi esposa, se oyen ruidos allá abajo y quieren mandarla a ella. No, yo sí voy. Yo no tengo temor a eso. Me acostumbré a vivir solo un tiempo antes de casarme. Y recuerdo que a veces pues, se iba la luz o tenía que atravesar unos pasillos donde la casa donde vivía y estaban oscuros y extraños, pero nunca tuve temor. Decidí no tener temor y dije, el temor no es mío, no debe de abrigarse en mi corazón y no había temor.
También otro consejo que te dice Salomón es en este proverbio, dice, no nos alejemos de la sabiduría, pues nos protegerá. Ámenla, amen la sabiduría y nos cuidará de ti. Cuando yo era niño también, recuerdo que mi casa era muy poco Kike friendly, por decirlo así. Ya ves que ahora es pet friendly o kid friendly, etcétera. La mía era lo contrario. Mis papás decidieron que no había por qué tener cuidado y que hay nada más un zape en la cabeza bastaba para decirle a un niño que no metiera los dedos en el enchufe, o de que un perro o una perra cuando está recién parida o tiene sus bebés es brava porque si te acercas a ellos piensan que les vas a lastimar a los bebés o algo y te pueden agredir, sobre todo cuando son perros extraños, no de tu casa. Y uno como niño dice, ay, qué bonito perrito, pero a veces nos atacaban los perros y nos daban nuestro zape para decir, oye, ¿no estás viendo que está recién parida y el animal está agresivo? Otras veces yo recuerdo que había una escalera y ahí pasaba un cable de luz. A alguien se le ocurrió poner un cable de luz ahí a la altura del niño. Yo recuerdo que me iba mojado de las manos y toqué el cable de luz porque me andaba cayendo y me dio un toque. Y lejos de asustarnos o ponernos en advertencia, le hablé a mis hermanos y tocábamos el cable a ver quién aguantaba más y hacíamos competencias. Gracias a Dios nunca pasó más de ahí. Pero pareciera que no teníamos sabiduría porque nos la enseñaran, sino porque la aprendíamos y después decíamos, no, esto está peligroso y no lo hacíamos. Recuerdo también que en la casa a veces mi papá decía, trae esa olla hirviendo que está en la estufa y tráetela para acá. Y cuando a veces uno la iba cargando, salpicaba y te caía la gotita hirviendo en un pie y sentías tú y no la podías tirar porque te regañaban. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo aprendía eso, que teníamos que cuidarnos, que teníamos que aprender. Y digo, en mi caso fue así, teníamos que aprender por experiencia propia. Pero qué bueno que tú y yo podamos aprender ahora con experiencias ajenas que no nos causan daño o no nos ponen en una situación de peligro. Hay algo que dice aquí que quisiera retomar como puntos, y el primer punto dice, el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Qué fácil, ¿verdad? ¿Quieres ser sabio? Decide ser sabio. Pues sí. ¿Quieres crecer en tus relaciones personales? Ya hay mucho escrito acerca de cómo llevarnos bien con los demás. ¿Cómo son los demás? ¿Cómo puedes aprender de los demás? ¿Cómo puedes integrarte con los demás? ¿Cómo puedes hacer equipo con los demás? Pues aprende con libros o aprende en documentales o aprende en prédicas o aprende en enseñanzas acerca de cómo llevarte mejor con los demás. También dice, usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Aquí donde dice usa todo lo que tengas, se refiere a tus recursos. Y no solamente me estoy hablando de recursos financieros o económicos, me estoy refiriendo a tu tiempo que tú le puedes dedicar a aprender algo. Mira, un consejo que yo te puedo dar y que me ha ayudado mucho a mí es, si tú quieres aprender de un tema, todos los días invierte mínimo media hora acerca de ese tema y te vas a ir adentrando poco a poco. En una semana te darás cuenta que ya no eres un neófito o un ignorante acerca de ese tema. Y pronto vas a empezar a aprender más cosas acerca de ese tema. A mí me ha servido mucho. Dice el punto número 2, ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Hay que darle mucho énfasis a aprender, a invertir en aprender y sobre todo a amar lo que aprendemos. ¿Quieres aprender algo? ¿Quieres aprender a cocinar? Rico, delicioso, como en las películas, así que salga el pavo humeante y luego lo corten como una mantequilla. Apréndelo. ¿Quieres que las verduras estén súper crujientes y luzcan frescas, bonitas como en las fotos? Se puede, todo eso se puede aprender.
pero necesitas aprender, necesitas atreverte. Hay algo que es bien importante. Para aprender necesitas dar pasos, necesitas encaminarte a... No importa si se burlan de ti o se ríen de ti porque quieres aprender algo que a los demás no les interesa. ¿Sabes? Con que te interese a ti es suficiente. ¿Quieres ser mejor persona? Aprende a ser mejor persona. ¿Quieres aprender a ser buen padre? Puedes ser buen padre. Créeme que desde que yo tengo memoria la gente ha dicho, yo no quiero ser como mis padres porque cometieron muchos errores. Pues ¿qué crees? Cometieron errores porque no sabían ser padres. Ese es el detalle. El detalle es que tú y yo, cuando somos padres y no aprendemos o no estudiamos o no nos especializamos o no leemos algo acerca de ser padres, pues volvemos a cometer errores. Y puede ser que nuestros hijos digan lo mismo. Yo no quiero ser padre como fue mi padre. Y quizá lo digan, porque hay una diferencia entre aprender y ser experimentado. Así que una de las cosas con las cuales podemos encaminarnos es no solamente leer, no solamente ver, no solamente inscribirnos a algún curso, sino también experimentar para que lo dominemos. ¿Quieres ser buen padre? Puedes ser buen padre. ¿Quieres ser buen cónyuge? Puedes serlo. Lo que tú quieras puede ser. Dice que la sabiduría nos va a adornar la cabeza con una corona hermosa y nos rodeará con diadema gloriosa. Esto se refiere a que las personas sabias siempre son identificadas, siempre. No me queda ni la menor duda. Hay personas que dicen, es que este es el bueno para esto, y se van con él porque saben que los va a resolver sus situaciones que tengan irresueltas. Dice, continúa en el versículo 10, dice, hijo, escúchame, haz lo que te digo y tendrás larga vida. Te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa, aun cuando corras no caerás. Qué importante es que cuando sabes algo, eso te ayuda a tener velocidad, a conseguir lo que quieres. Vuelvo al ejemplo de la cocina. Quizás no sepas hacer un pavo humeante, rosita y que esté completamente cortable como si fuera mantequilla. Pero para que llegues a eso, debes de empezar a cocinar, que no se te queme el agua, y cuando la pones a hervir, y después empezar a hacer ciertos productos que son sencillos, y luego otros, hasta que llegues a tu objetivo, a tu meta. El interés de esto es tuyo, el interés debe ser nuestro. Dice, no sigas el camino también de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques al mal. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es maldad y su bebida violencia. A veces parece que el camino más corto es cuando hacemos mal, cuando robamos, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando hacemos un daño a alguien. No, aléjate de eso. Aprende poco a poco y lo vas a lograr. Dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Cuando nosotros decidimos caminar en sabiduría, estamos caminando de la mano de Dios, y eso hace que todo se nos empiece a aclarar. Todo lo que empezamos a caminar y a hacer se nos va a empezar a aclarar. Dice, en cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Cuando empiezan a hacer las cosas mal, las personas que deciden hacer cosas mal, se empiezan a tropezar. Les empiezan a salir mal las cosas. Empiezan a caer en delitos, o empiezan a caer en lugares donde están los que cometen delitos. Y todas esas personas realmente no llevan un camino de bien. Pierden a su familia, pierden a su relación matrimonial, pierden su relación con sus hijos. Es muy, muy fatal eso. Dice, hijo, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan y son como la salud para el cuerpo. Una de las cosas importantes de la sabiduría es que no solamente es para ti. Dice, dan vida a los que las escuchan. Quiere decir que cuando nosotros crecemos en sabiduría, y estoy hablando de sabiduría de todo tipo, sabiduría en relaciones, sabiduría en académica, sabiduría en
cómo relacionarnos, sabiduría en cómo tener una buena relación, cómo formar equipos de trabajo para que tu trabajo sea mejor, etcétera. Dice que nosotros las podemos enseñar, ¿sí? Dan vida, o sea, crecen, dan fruto. Cuando escuches eso que dicen, dan vida, quiere decir que dan fruto. Y ese fruto también tiene semillas para que den más fruto. Yo he tenido el privilegio de poder enseñar sobre ciertos temas a muchas personas. Incluso hasta en el trabajo que tenía me pagaban para que fuera a otros estados de la República y enseñara eso que yo sabía. Y que no era difícil y que no me costaba enseñar. Pero no tienen idea cuánto fruto ha dado. No solamente en lo personal de sentirme bien cuando me dicen, yo aprendí eso de ti. No, no, no. Cuando veo que desarrollan ese potencial y se ve el fruto de ese trabajo y dices, wow, sí aprendió y aprendió bien y aprendió más que yo. Porque se ve que lo cultivó y ahora no solamente lo cultivó, está dando fruto y él también está enseñando y está enseñando a otros y ellos a su vez están enseñando a más. Recuerdo un día que estábamos en una clase de posgrado y nos mandaron a unas conferencias y recuerdo algo que para mí en lo personal me causó mucha satisfacción. Sí, te voy a decir, vanidad me causó, pero también me causó un punto de reflexión o un punto de pensar las cosas, porque estaba una persona dando una conferencia y empezó a explicar la metodología que estaba utilizando para llegar a sus resultados. Y en medio de la conferencia dijo mi nombre. Dijo, y esto lo aprendí gracias a Enrique. Y fue realmente así como vergonzoso porque pues, me señaló y voltearon a verme, pero también de esas que te llenas de orgullo así como, yo le enseñé. Pero también me hizo pensar en algo. Todo lo que hacemos y enseñamos para bien siempre tiene un fruto y eso es lo que debemos buscar. Que todas nuestras acciones y todos nuestros dichos y todo nuestro ser siempre dé fruto y ese fruto tenga semilla fértil para que a su vez tenga fruto en los demás. Y aquí hay una de las joyas que yo quisiera que casi esto fuera lo que aprendieras después de todo lo que te expliqué. Y es uno de los proverbios que más me gusta, es el proverbio 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Otra versión dice, lo que tú dejes entrar a tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y con eso quiero terminar. Quedan solamente tres versículos más, pero quiero terminar con esto. Es bien importante que aprendamos acá, en el cerebro, muchas cosas que nos van a ayudar a vivir, a llevarnos mejor, a llevar una mejor relación, una relación matrimonial o relación con los hijos. Eso es importante. Pero lo mejor de donde va a salir fruto y va a salir un manantial de agua viva es de ti mismo, de tu interior, de tu corazón. No podemos engañar a los demás. Podemos decir que estamos bien, estamos sonriendo, todo está bien, jajaja, jijiji. Pero realmente esa persona que se queda sola en un lugar, cuando ya no hay nadie, ese realmente eres tú y ese realmente soy yo. Y dice este proverbio que cuidemos todas las cosas que guardamos en nuestro corazón. Sí, es cierto. Nos suceden cosas feas, cosas que no nos cuadran, compañeros de trabajo que a lo mejor tenemos que tolerar o soportar o como tú quieras decirlo. Sí puede suceder eso. Pero dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces quiere decir que todos los días tenemos que resetear lo que dejamos entrar a nuestro corazón, los enojos, la ira, la contienda, las envidias, todo lo que viene a nuestro corazón y que de repente así como, yo estaba luchando por esa beca y me la ganaron y esta persona ni hizo nada y sí puede darnos para abajo, pero dice que guarda tu corazón. Entonces tenemos que ser proactivos y decidir hacer las cosas correctas y decir, ok, lo voy a intentar mejor porque esto es entre yo y yo para ser el mejor yo de esta vida. Yo te invito a que guardes tu corazón, yo te invito a que seas una persona que cambia desde dentro hacia afuera y disfrutes, porque ahí hay vida. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana y sigue viéndonos los viernes a las 7:30.
Bendiciones.